Buenas, mi nombre es Aida Perdomo y llego a Preciosas en febrero del 2016. Cuando llego a Preciosas llego en una relación totalmente tóxica, donde estaba completamente perdida en cuanto a las emociones, y empiezo a ir a asistir y a encontrarme con corazones que me acompañaban, aún sabiendo que yo estaba en una guerra, básicamente. Pocos meses después empiezo un consumo excesivo de diferentes drogas, y ahí es donde definitivamente empieza ya a desboronarse mi vida. Aún los corazones seguían ahí, llenos de amor y incondicionalmente, acompañándome y sin soltarme de las manos. Puedo decir que en mí se conjuga el versículo del pastor que dice que el pastor de ovejas deja a las 99 y va por una. Esa era yo. Ahí el Señor hizo algo sobrenatural en mi vida, y fue que cortó de raíz esa dependencia de sustancias donde ya mi mente no la necesitaba. O sea, yo salí de ahí prácticamente en una condición donde nada me hacía volver a pensar y a necesitar la sustancia. Es algo sobrenatural porque no fui a terapias, no tuve que ir a grupos ni desintoxicaciones. Pero luego, meses después, volví al consumo. Ya no con aquella necesidad anterior de que mi mente y mi cuerpo lo necesitaba, sino que yo conscientemente entendía que yo estaba manipulando al enemigo, que yo lo podía hacer y que definitivamente a mí no me iba a pasar nada, porque ya yo sabía manejarme. En ese momento entiendo que Dios fue muy radical, y ahí empezó a hacer cosas en mi vida que yo anteriormente no había sentido, como confirmaciones, revelaciones, cosas que ya yo entendía y daba por sentada. Empezó a enseñarme y yo a descubrir que básicamente no estaba yendo por el camino correcto, que yo sí seguía engañada, sí seguía siendo una carnada para el enemigo, y que entiendo que en su momento el enemigo pensó que no había retorno, que yo no me iba a salvar. Pero esa no era la última palabra. La última palabra la tenía Dios. Entonces, ahí empiezo a tener una intimidad más cercana con el Señor, con personas completamente incondicional. No sentía que me juzgaban, sentía que me amaban. Mis pastores básicamente entregados en todos los sentidos, o sea, ese amor lo sentía directo, y empecé a tener una nueva oportunidad. En mis análisis hago esto y pienso que cuando nosotros nacemos en nuestra familia biológica, nuestros padres tienen la responsabilidad primero de cuidarnos porque somos unos bebés, después irnos formando, irnos educando, hasta inculcar esos valores y esas personas que al final como adultos ya somos. Y yo pienso que de igual manera pasa con la familia de la fe. Cuando nosotros llegamos somos totalmente criaturas indefensas, donde empezamos a recibir aquel alimento especial que se necesita para nosotros dentro de el crecimiento espiritual, tener amor y guianza. Entonces encontramos unos padres que ya no son biológicos, pero son los de la fe,
donde tú, con la guía de su ejemplo y de su amor, te conviertes en un hijo parecido a lo que ya tú ves en ellos. Entonces ahí empieza todo también. Ahí tú, cuando recibes un consejo, cuando recibes una guía, cuando te llaman la atención, es algo como cuando tú estás en tu casa, eres pequeño, pero ahora aquí ya estás en el plano espiritual. Entonces entiendo que es tan importante el saber que permanecemos, que Dios nos otorga esos padres y que no es al azar. Entiendo que Dios sabe qué tipo de padres necesitamos y en dónde nos coloca para nosotros poder ser las personas que Dios quiere que seamos. Hoy puedo decir que esto que ustedes ven aquí es el resultado de un amor incondicional de Preciosas, o sea, de las personas que encontré en Preciosas. La clave, permanecer, no salirse del radar. Y hoy tengo mi casa, mi familia, mi vehículo, mi negocio, y a todos los que en su momento lucharon para que yo no me perdiera, y aquí estoy. Eso fue lo que más me ayudó a no desconectarme, a no salir. Permaneciendo, fui dando paso a paso y avanzando dentro de lo que era el propósito. Empecé a tener una intimidad ya más cercana con el Señor, a leer la palabra, a recibir dentro de los mismos versículos, la misma palabra, confirmaciones, seguridad. Y cabe destacar que en el momento en que inicié aquel proceso, lo perdí todo. O sea, el enemigo se enfocó en que yo perdiera mi negocio, mi familia, mi carro, mi casa y a mí misma. Bueno, cuando digo que perdí mi familia, fue en un momento en cuando ya mis hijos no confiaban en mí, no estaban de acuerdo con mis acciones, y ellos me confrontaban. Empezaron a confrontarme y las cosas se fueron poniendo más difíciles, puesto que ellos llegaron a perder el respeto por su mamá. Pero yo mantuve la mansedumbre dentro del proceso, porque ya yo estaba recibiendo las cosas de la forma correcta. Entonces, no, en ese momento no lo confrontaba, sino que me permanecía callada y oraba. En mis oraciones se lo presentaba al Señor y quería que todo cambiara y que en su momento ellos pudieran entender que me equivoqué y que yo lo reconocía, y que me causaba mucho dolor en la actitud de verlos, de ver de cómo ellos me veían a mí. Me sentía muy mal. Hoy soy una persona totalmente diferente a la que llegó. Siempre fui alguien que, porque fui una hija única, fui rebelde, fui una persona que lo primero era yo, lo más importante eran mis cosas. Entonces, a partir de haberme cambiado, de yo haber conocido, de cómo Dios se glorifica en mí, ya yo no tengo esas debilidades de poner adelante lo que no viene de Él. Por ejemplo, tengo mi negocio, tengo mi casa, tengo mi familia, pero primero está Él. Y así yo pude darme cuenta que poniéndolo a Él por delante, todo lo demás viene por añadidura. Cuando leo la palabra, la leo en primera persona. O sea,
como si fuera para consumo propio, para mí, como si lo que me estuviera diciendo, como si lo que estuviera leyendo fuera hablándome a mí. Y eso me ha dado muchos resultados, porque cada paso, cada día, cada situación que se me presenta, yo puedo identificar qué es lo que Él quiere, a dónde me lleva tal cosa y por qué voy a hacerlo. Completamente segura de que mi fortaleza viene de Dios. Yo sin Él no puedo hacer nada, yo sin Él no soy nadie. O sea, lo que yo decida hacer mañana o lo que se me presente hacer mañana, primero tiene que pasar por el filtro. Tiene que pasar por el filtro. Y lo mejor de todo es que no es un filtro invisible. Es un filtro que tenemos cuando nosotros dejamos que entre el Espíritu Santo y nos guíe. Y ahí nosotros vamos a encontrar todas las respuestas. O sea, todo lo que viene de Dios no te trae tristeza, te da paz. Entonces, cuando tú lo pasas por ese filtro, te das cuenta que lo que debes de hacer correctamente. Dios, al llenarme de aquella mansedumbre en amor, de entender que las cosas no son confrontando, sino amando, y cambiando los corazones, fue trabajándonos por individual. Entonces, cada día que pasó, al ellos ver mi cambio de adentro hacia afuera, fueron dándose cuenta que sí, que había un cambio real, que las cosas eran genuinas, que lo que Dios estaba haciendo en mi vida estaba haciendo algo positivo. Entonces, ahí empiezo a relacionarme con ellos nuevamente y ellos empiezan a ablandar su corazón, a demostrarme ese amor de hijo. Para ellos tuvo que haber sido muy duro haber vivido lo que ellos estaban viendo de su madre, ver esa madre destruida, y yo lastimé sus corazones. Llegué a pedirle perdón. Con mi silencio también llegué a demostrarle que no había rebeldía, que lo que había era arrepentimiento, había amor. Y las cosas fueron fluyendo. Dios se encargó de poner cada cosa en su lugar. Nada me apartaría del Señor. Por más que busco en mi cabeza, pues es que lo que yo he conseguido, es que lo que yo soy hoy, es que lo que yo he podido confirmar, es que nada soy sin Él. Nada.